considera a un fusible como una carga del circuito, es un protector. Normalmente los libros y los textos hablan de que el fusible protege a todo el circuito, no solamente a la carga, no solamente al conductor y al interruptor, sino a todo en general. Entonces, dentro de las partes más importantes de instalar un implemento eléctrico en el vehículo es el cálculo del fusible. Hay una ley que se llama la ley del 80%, en donde con esta ley yo puedo averiguar no solamente la corriente nominal. ¿Cuál es la corriente nominal? Bueno, la corriente nominal es el amperaje o electrones que pasan y que son necesarios para que la carga cumpla su labor o su trabajo. Si es un bombillo, alumbre bien. Si es un abanico, cicle bien. Si es un pito, pues suene bien. Si es un radio, pues dé el óptimo audio. Entonces, para entrar en detalle, esto que está aquí es la carga. Y lo que pasa por estos conductores es la corriente o los electrones. Para que este elemento proteja, tiene que ir calculado en función de qué. Pues si no protege mucho, se va a ir y no va a trabajar el circuito. Y si protege demasiado, se quema todo menos él. Entonces vean ustedes que hay un balance matemático. La idea es que él sea protector. Les dije que los fusibles son hechos de aleaciones de estaño. El estaño es un excelente conductor. Si lo quieren, búsquenlo en la tabla periódica y ven que se comporta como un buen conductor. Pero tiene un problema. El estaño se derrite en presencia de calor y administrando el área por donde va a pasar la corriente o la cantidad de área, se administra la cantidad de amperios que yo puedo hacer que pasen por un fusible. Para eso, no es lo mismo un fusible de 10 amperios que uno de 30 amperios. Obviamente, entre más amperaje, más espesor de diámetro de área de sección va a tener el fusible. Otro detalle que es importante, jóvenes, es que yo puedo calcular la corriente nominal conociendo el valor del fusible. Entonces yo les puse un ejemplo. Yo les puse, bueno, es que tengo un fusible de 15 amperios. Entonces yo tengo esto y quiero averiguar la corriente nominal. Entonces este por este me da este. Vamos a tener el valor de la corriente nominal. ¿Cuál es esa corriente nominal? Muy sencillo, señores. La corriente nominal que yo voy a tener aquí, la corriente nominal, es la que necesito para que me trabaje la carga. Si ustedes agarran 15 y lo multiplican por 0.80, les da 12 amperes. Si yo tengo este bombillo, que tengo aquí, por ejemplo, lo ven aquí, yo sé, por ejemplo, haciendo un ejemplo, de que él necesitaría X cantidad de amperios para poder trabajar bien. Lo que esté por encima de eso, el fusible se tira, y por debajo de eso el circuito no me trabaja bien. Entonces, repito, el cálculo de la corriente nominal se efectúa agarrándole el número de fusible y multiplicándolo por 0.80. Pero también, si yo hago un diseño de un circuito para instalar unos halógenos, una soga o cualquier otro elemento que necesite trabajar con amperios, o sea, cualquier elemento eléctrico, yo puedo calcular el valor del fusible. Necesito primero calcular la corriente nominal, y hay dos maneras de calcular la corriente nominal. Una es midiéndolo con un amperímetro y yo me sé cuánto está pasando ese flujo de corriente, o matemáticamente utilizando la fórmula Pi. ¿Se acuerdan que la fórmula Pi, yo les dije que es calcular potencia igual a intensidad por voltaje? ¿Dónde era voltaje? Donde el voltaje es una constante, porque nosotros trabajamos en sistemas de 12 voltios. El curso fue orientado a los 12 voltios porque son parados, móviles. Si fuera para camiones, otro gallo cantaría. Ok, entonces eso fue lo que vimos. Se dio un ejemplo, se dio un cálculo y se hizo la medición, y no solamente eso, sino se les enseñó el manejo de la fórmula. Yo, si tengo corriente nominal, puedo averiguar número fusible, y si tengo número fusible, puedo averiguar corriente nominal. Porque el punto 80 es una constante de la fórmula, es un cálculo basado en matemática que ya es un valor fijo, no cambia. Pero si me cambia, puede cambiar corriente nominal o
número de fusible. ¿Dudas con esto? Se hizo una práctica, se calculó y se utilizó bien. Recuerden, señores, todo elemento que ustedes instalen en un vehículo, desde un bombillo hasta un radio, pasando por una cámara de video, pasando por una luz soga, tiene un wattaje. Y el wattaje no solo me habla de la potencia que tiene, sino de la cantidad de amperios nominal con que ese elemento va a trabajar perfectamente. ¿Ok? ¿Dudas? Pueden preguntar, señores. Una pregunta, en el caso de cómo instalar un radio, ¿es que la corriente nominal son 12? No, perdón, usted está confundiendo dos términos que no son correctos. La corriente nominal no es 12, 12 es el voltaje, y voltaje no son electrones. El voltaje es la diferencia potencial o, si quieren verlo, la fuerza con que los electrones son empujados. Entonces, usted tiene la constante de 12 voltios. Para calcular el fusible de protección de un radio, simplemente se va al wattaje del radio. Ellos ya tienen un fusible normalmente de 10 amperios, pero si usted quiere reforzar, puede hacer un cálculo matemático y protegerlo. Viendo la potencia de... Viendo la potencia. Pero después nos vamos a meter todavía más con eso para que disipen cualquier duda. No sé si queda alguna duda por este lado. Ok. Como vimos lo que es la teoría del fusible, cuando teníamos que ver las mediciones de tensión, yo les dije a ustedes que cuando uno mide tensión, lo puede hacer de las dos maneras. Por ejemplo, esa medición de la batería que la vamos a hacer hoy, vean que colocan el tester en paralelo, más y menos. Pero no es así de fácil. Ya ustedes vieron que hay que encender las luces, esperar un minuto, apagar, esperar un minuto y tomar medida. Y yo les di un cuadro de comparación que trabajan las agencias y los electricistas. Y el valor ideal es 1240. 1240 es considerado como una buena base de tensión para que una batería sostenga el arranque, escúchenme bien, y no comprometa el servicio de los demás componentes o sistemas. Por ejemplo, sistema de encendido, ¿no?, el que genera la chispa. Entonces vean ustedes que todo va cumpliendo una lógica. Hay otro detalle, como ahora tenemos pizarrita, ahora nos va a quedar bien esto que vamos a hacer. ¿Cómo vamos a seguir trabajando antes de pasar a hacer los ejemplos? Esto que vamos a hacer aquí, por ejemplo, y esto que vamos a hacer aquí, es un circuito. El circuito va a estar cerrado. Ya hablamos lo que era un circuito, escuchen bien. Hablamos lo que era una sobrecarga, hablamos lo que era un circuito cerrado, un circuito abierto y cómo estaba conformado el circuito. Consumidor, protector, carga, todo eso tiene un circuito. Pues esto es un circuito. Cuando ustedes hablan de un circuito, cuando ustedes agarran un vehículo e instalan cualquier componente eléctrico, van a realizar un circuito. En un sistema, escuchen bien, en un sistema, señores, que muchas veces lo que estaba en él ya fue programado por un ingeniero eléctrico. Entonces, ustedes van a adicionar un circuito de este. Entonces, tienen que saber con qué grosor de cable voy a trabajar, con qué fusible. Y no solo eso, sino determinar si hay buenas tierras, buenos positivos, y aún más importante, determinar si el elemento está recibiendo el voltaje necesario. Entonces a esto yo le voy a llamar el consumidor o la carga, como quieran decirlo. Esta es la carga. Cuando una carga está dentro de un circuito, su función es consumir, consume amperios gracias a una diferencial de potencial llamada voltaje. Y ustedes pueden decir que una carga es una resistencia. Claro que es una resistencia, si no lo trabaja el circuito. Recuerden que el que brinda el amortiguamiento de la tensión para pasar de más a menos es la carga. Ok, noten algo.
Si yo les digo que esta fuente que yo tengo aquí es de 12,6 voltios, 12,6 voltios, y yo cierro el circuito y voy a proceder a ver si mi carga está funcionando correctamente, yo tengo que hacer esta medición. Pongo el tester, escala voltaje y mido. Cierro el circuito porque las medidas de tensión, óigame bien, porque esto es parte del curso y por lo que ustedes pagaron. Las medidas de tensión se realizan con circuito cerrado. Con circuito cerrado, ¿me están entendiendo? Nadie mide voltaje si el circuito está abierto. Ok. Si yo tengo 12,6, cierro el circuito trabaja, si es un bombillo enciende, si es un pito suena, si es un televisor enciende, si es un radio suena. ¿Cuánto voltaje voy a tener yo en esa carga? ¿Cuánto? 12.6. ¿Cuánto? 12.6. 12,6, muy bien. Entonces desde aquí saquen por conclusión que el consumo de una carga, X carga, siempre va a ser igual a la tensión de la fuente. Siempre, siempre, señores, si el consumidor y todo el circuito está en óptimas condiciones, la tensión con que va a trabajar un consumidor, tensión, oigan bien que no estoy hablando de intensidad ni resistencia, tensión, que no son electrones, va a ser siempre de 12,6 o en el caso de ejemplo, el voltaje fuente. Ok, pero muchas veces llegarán ustedes a medir algo y se van a encontrar lo siguiente. ¿Cómo se le llama a eso? ¿Cómo se le llama técnicamente a eso? Una caída de voltaje. Una caída de voltaje. Entonces, observen ustedes que si este radio decía que funcionaba con 12 voltios, o si, por ejemplo, una cámara de retroceso o unos halógenos decía que funcionaban con 12 voltios, ¿qué creen ustedes que va a suceder con 12 voltios? ¿No va a iluminar bien o no va a funcionar bien eso? No va a funcionar bien, estamos hablando de caídas de voltaje. Este curso es para instalar implementos eléctricos y accesorios en el automóvil. Si ustedes no saben qué es una caída de voltaje, ¿cómo pretenden que queden bien las cosas si hay que medir cómo llegó la tensión al elemento? Ok, ya ahí yo lo estoy haciendo, estoy midiendo y veo que hay 11 voltios, o sea, díganme cuántos se perdieron de camino. 1,6 voltios. Entonces, ¿qué medidas siguen, señores? Estamos trabajando con el tester. Perdón, eso tomando en cuenta que ya se hizo la medición de la batería y que marcó eso. Sí, claro, por eso las pruebas que vamos a hacer hoy son fundamentales. Antes de. Sí, antes de. ¿Por qué? Porque yo no voy a instalar algo si yo no sé cómo anda el vehículo de tierras. ¿Por qué? Porque voy a comprometer que se dañe el elemento que yo voy a instalar, que se queme el vehículo o que se queme el elemento. Entonces, la importancia de lo que yo estoy diciendo es que cuando yo voy a instalar algo, yo tengo que saber cómo anda ese vehículo de tierras, cómo anda batería y hasta de generación, porque le va a afectar directamente a lo que yo instale. Y si lo instalo mal y la generación me quema el dispositivo, ¿usted cree que el Señor le va a creer a uno eso? Jamás. Él dice, no, usted lo quema, usted me lo paga. Eso es lo que él dice. Ok, entonces es importante esto, que seguidamente yo determino eso y veo que ahí hay una legítima caída de voltaje. ¿Qué hago, señores? ¿Qué medición sigue con el tester? Las tierras. No, antes de eso, ya eso lo pasamos en los primeros pasos. Ya habíamos medido la batería. Estamos conscientes de que ahí está 12.6. Ah, muy bien. Y que circuito cerrado, el elemento, si es un bombillo no me está alumbrando bien. Si es un abanico de ventilación, me está girando ¿Y lento. si compramos el fuse? Si comprobamos el fusible. que Tal vez sea porque no esté. habría que revisar la fuente. Ok. ¿Quién de aquí ha medido caídas de voltaje utilizando el multímetro? Ok, ¿cómo lo hace usted o cómo lo hacen ustedes
en corriente industrial o en voltaje industrial. Aquí, Ok, vean aquí se usa aquí no lo este puedo método. decir yo. Observen lo que voy a hacer, como ya yo sé que yo tengo ahí prácticamente una caja de voltaje, ya la medí y estoy partiendo del hecho que las pruebas iniciales que hoy vamos a demostrar yo las hice. No me entiende eso. Entonces vean lo que voy a hacer. Presten atención, agarro mi tester y mido aquí. Voltios, ojalá un tester de alto rango y hago esta medición. ¿Quién me dice cuánto debe medir eso? ¿Quién me dice cuánto debe medir ese tester ahí? 2.6. No, No, ahí se Sería 12.6 menos voltaje en función de la caja. no. Para que esté bueno, ¿cuánto debería medir? Debería medir 12.6. No. ¿Cómo funciona un tester en voltímetro? Él necesita medir lado de carga y lado de descarga. Ahí está. ¿Sobre cuál lado? ¿Carga o descarga? Los dos saben. Descarga, o sea, su lado negativo. Los dos tienen que ser en cero. ¿Cuánto? Cero. Cero, muy bien. Debería medir cero. Pero normalmente es aceptado que todo lo que sea menor que, vean el símbolo, menor que 500 milivoltios está bueno. Entonces yo ejecuto esa medición. Si está menor que 500 milivoltios está bueno. Pero si está mayor que 500 milivoltios está mal. Ok, ¿qué estoy localizando ahí, señores? Bueno, ok, presten atención. Un consumidor, para poder funcionar, necesita tres aspectos importantísimos: tener la tensión de la fuente y tener bien su lado a descarga y su lado a carga, o tener su buen positivo y su buen negativo. Yo ejecuto esta medición muy sencillo, del lado negativo a cualquier parte de tierra, escúcheme bien, ya sea lata o hierro, carrocería o chasis. Y si la medida es menor que 500 milivoltios está bueno, y si es mayor que 500 milivoltios está mal. Muy bien, entonces ya ejecuté esa medida, me voy a esta. Noten ustedes que aquí me la llevo y la tiro aquí, y me encuentro en que yo tengo aquí 1.6 voltios. ¿Cuánto debería medir eso si está bueno, señores? 12.6. Volvamos a repasar. Para que un tester me marque diferencial de potencial, yo tengo que colocarlo en el lado de carga y en el lado de descarga. ¿Sobre qué lado estoy aquí? Solo carga. Solo carga. Solo carga. Igual Entonces, ¿cuánto debería medir? Igual cero, ¿no? Cero, igual. Cero, pero hey, un valor recomendable. Todo lo que mida menor que 500 milivoltios está bueno y mayor que 500 milivoltios está malo. Entonces, yo le di un valor. ¿Cuánto mide? ¿Cuánto me pidió, según yo? 1.6. Muy bien. ¿Qué quiere decir, señores? Está malo. Que Problemas ahí. la carencia de la tensión que me faltó aquí la pierdo en este lado de carga del circuito. ¿Están entendiendo? O sea, que ya yo sé que ese componente tiene una caída de voltaje al lado positivo o al lado negativo. Al lado positivo. Así se mide, señores, circuito cerrado. Aquí no hay más, señores. Si yo agarro y le meto corriente directa, voltaje directo, a probar ahí es el bateo, ¿verdad? Pero con el tester no se batea. El tester, usted toma la medición, ¿está o no está? No hay más. No hay más. ¿Por qué no hay más? Porque es matemática pura. Tenía 12,6. Enciendo, cierro circuito, me trabaja la carga deficientemente, mío, y me encuentro 11,6.
11 voltios. Yo sé que se perdieron, pero no sé si al lado de carga o hacia el lado de descarga. Uso mi tester sobre una misma línea. Y entonces aquí es donde vienen los criterios encontrados, profesor, pero no es que un tester, nos dijo usted a lo largo del curso, se usa entre más y menos. Sí es cierto, un tester se usa en paralelo entre más y menos con circuito cerrado. Pero tiene que entender que en un circuito donde hay una resistencia que no vemos producto de un cable sulfatado, un cable reventado, un terminal flojo o corroído, se presenta una ¿qué? Otra resistencia que no está dentro del contexto de la ecuación que hizo el fabricante. Y esa resistencia, al igual que cualquier resistencia que va a tener un lado de ¿qué? Un lado de descarga y un lado de carga. O sea, tiene su más y su menos. Lo que pasa es que no la vemos. Entonces, si la resistencia no está, debería marcar 0 o valores menores a 500 milivoltios. Pero si sí está, si sí hay una resistencia ahí, la encontré, como fue el caso yo sé que esa resistencia tiene su lado de carga y su lado de descarga. Y la encontré con el tester. Ahora sí, ¿quién me dice cómo la localizo en el punto exacto? Porque ya yo sé, yo puedo agarrar este lado de carga y lo tiro contra menos y dice que ahí está, pero ¿cómo la localizo? ¿Cómo la localizo? Pues, midiendo varios puntos, irse corriendo de... Muy bien, a eso se llama segmentar el circuito, o sea, voy a segmentar el circuito. Entonces yo empiezo así, mantengo mi tester en el lado positivo, ahí lo mantengo y vengo y tiro la primera toma, aunque tenga que usar extensioncillas para alargar los cables, y me encuentro que aquí hay, por ejemplo, 100 milivoltios. ¿Está bueno o está malo, señores? Está bueno. Está bueno. Todos los valores por debajo de 500 milivoltios Está bueno. están buenos. ¿Ahí me entendieron esa parte? Ok. Como ya sé que ahí está bueno, simplemente hago lo siguiente. Corre la... Puedo hacer desde aquí, desde la plena salida. Y me encuentro 1.5. ¿Está bueno o está malo? Está mal. Está malo. Y 1.5 más 0.100, ¿cuánto da? 1.6. Ahí está, ¿qué, señores? Ahí está el problema. Ahí está el problema. Está el detalle. Si ustedes comprenden esto y lo pueden implementar a un vehículo, ya pagaron el curso, despreocúpense. No es que se pueden ir, ¿verdad? Pero ya está pago el curso, porque es uno de los conceptos más difíciles. Por ejemplo, yo tengo alumnos en el INA que pasan por un proceso casi 2 años y llegan a la calle y los jefes se acercan, no saben, hay una calle botada. ¿Por qué? Porque aquí suena muy lindo, pero llevarlo esto al vehículo, ahí se descontrolan ellos. Pero ¿cómo? ¿Y esto yo? ¿De dónde agarro yo este menos? ¿Cuál es este menos, señores? Cualquier metal. Plata y hierro. Pero hay un detalle. Si yo no hice las primeras revisiones que vamos a hacer hoy y la tierra estaba mal, ¿qué creen, señores? Sí, hay un problema. Y la batería estaba mal, ¿qué creen, señores? Sí. Ya vamos mal, ya el diagnóstico va a caer. Entonces, recuerden que esa es la ciencia de las mediciones, el saber qué estamos leyendo en el tester y qué estamos midiendo. Son dos cosas diferentes. Mira, un tester lo usa hasta chiquito mío que tiene 2 años. Pero leer, entenderlo y todo, hay ingenieros salidos de universidad y no saben leer un tester. Y ustedes van a decir qué bateador que es. Por ahí se van a dar cuenta que así es. Ok, hasta ahí hay una duda. Hay que analizarlo muy bien, digamos este tema que hay que... Sí, o sea, todo esto no jamás pretendan que con las 20 o 30 horas que se les va, no, esto de hecho les va a quedar un material de apoyo, eso que va a quedar filmado ahí
Y si ustedes no se tiran a pista, estos conceptos se van derrumbando con el tiempo. Entonces, ya por ahí les aconsejan. Yo la usé para tener todos mis problemas. Cambiar la coche, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? Sí, los condenados. Mira que si vieron los tornillos como ya está como casi. Mira que hay los fusibles, estaban subtratados, todos, que cambiar todos los fusibles. Ok, ¿hasta ahí hay alguna duda? ¿Nadie quiere preguntar nada? Ok. Entonces vean. Este diagramita que les presento es el mismo, nada más que aquí vamos a hablar de otro detalle. Si yo tengo, por ejemplo, en una fuente, si yo tengo una fuente 12,9 voltios y yo sé, por ejemplo, que aquí hay 12,9 voltios, ahí va a caer voltaje. ¿Estamos bien? ¿Por qué? Porque aunque el circuito esté cerrado, el voltaje fuente puede quedar en 12,7, 12,8, hasta 12,5 y está bien todavía, pero ya un voltio y medio, un voltio ya es consideración. Ok, hay un detalle. Cuando yo digo que eso tiene un voltaje de 12,9, recuerden que un voltaje es el empuje de los electrones y se da por la diferencia potencial entre poste positivo y poste negativo. Yo les diga que hay un lado ionizado llamado poste negativo que tiene excedencia de electrones y que hay un lado carente de electrones llamado poste positivo. Cuando yo cierro el circuito, si ustedes analizan bien, no se ve cuadrado, se ve como un círculo en donde el medio se le da un camino a los electrones para que equilibren esos átomos ionizados. Los electrones siguen este circuito, ruta, se van, como está cerrado, y aquí en este punto, justamente en este punto, donde se establece una resistencia, alias carga, aquí es la liberación de energía y se va a producir un trabajo. Entonces hay un detalle, la diferencia de potencial es el voltaje, pero por aquí lo que pasa son electrones, y los electrones se miden en amperes. Entonces yo puedo medir, viendo el fusible, y calcular si solo un elemento, calcular la corriente que por ahí va a pasar. ¿Me entienden? ¿Cómo yo voy a calcular la corriente de ahí que va a pasar por ahí, por ese punto? Vamos a hacer lo siguiente. La corriente que pasa por acá yo la puedo medir con un amperímetro. Hay dos tipos de amperímetro. Hoy voy a enseñar. Les voy a enseñar el amperímetro que trae el tester. Este amperímetro que trae el tester, por ejemplo, yo les dije a ustedes que hay unos que miden hasta 20 amperios, como este caso, otros miden 10 amperios. Recordemos que en el vehículo una de las cargas más altas que tiene son las luces de alta. Sin embargo, a veces no sobrepasa 15 amperios. La carga más exagerada es el arrancador. El motor de arranque se consume casi en 3 segundos, 180 amperios.
entre 120 y 180 el vehículo liviano. Y si nos vamos a cabezar, hablamos de 400 o 350 amperes. Cuando yo mido amperes, la común se queda y esta se posiciona ya sea en amperes o miliamperes. La medida de miliamperes no la vamos a tocar todavía, vamos a trabajar con amperios. Si yo coloco, escúchenme bien, esto acá ya a la posición de amperes y selecciono el punto de amperes, si yo mido voltaje de este pedazo y le quemo el fusible al elemento, entonces mucho cuidado, por eso la medición de amperímetro o de amperios está delicada. Ok, otro detalle que tienen que conocer es que este instrumento, vamos a ver si está por aquí, también hace lo mismo que este. Esto, por ejemplo, es un amperímetro para vehículo, puede medir hasta 300 amperios y no hace falta desconectar cables porque él es inductivo. Ya vamos a ver qué es un amperímetro inductivo. Es exactamente lo mismo. Ok, ahora a ver. Vamos a encender la presentación. El alcohol. Ya está dominado eso. Ok. Medición de voltaje. Circuito cerrado. Siempre circuito cerrado. Ya sea que midan sobre un mismo lado de carga o sobre un mismo lado de descarga o entre el lado de carga y descarga. Siempre circuito cerrado, que nunca lo olviden. Voltios siempre con circuito cerrado. Y tenemos esta otra medición, que es la caída de voltaje al lado negativo. ¿Lo ven? Ustedes analizan ahí la caída de voltaje al lado negativo. Ven la carga, ven el lado de carga y ven el lado negativo. Ven que estoy sobre el lado negativo de aquí a aquí. Menos de 0.5 está bueno, más de 0.5 está malo. Regla general. Eso es lo que vamos a utilizar. Eso se llama caída de voltaje negativo en un consumidor. Está la caída de voltaje positivo, que es lado de carga o lado positivo. Circuito cerrado. Todo eso tienen que irlo analizando. Medición de intensidad. Medición de intensidad. Ok, esa es la medición más peligrosa que hay para el test. No porque esté en juego la integridad humana con un cortocircuito o por electrocución, sino porque el tester es el que aquí puede salir rascando. Porque yo les mostré a ustedes que común se queda en su posición donde siempre está él y el cable rojo se pasa a miliamper o amper. Pero si ustedes tocan esto en posición voltaje o hacen alguna uso inadecuado, se pasean en él. A veces con cambiar un fusible se corrige, pero a veces ni cambiando un fusible se corrige. Así es que yo no voy a tomar ese riesgo. Noten ustedes que están midiendo ahí intensidad, pero noten que él tuvo que poner Ser parte del circuito. al multímetro como un elemento más en el circuito. Entonces, ¿qué les estoy diciendo? Así, de ahí, que aquí el circuito es abierto y el que va a ser el puente, ¿quién va a ser? El tester. Por eso estas mediciones se hacen muy breves. 7 segundos, 6 segundos, quita y listo. Si se quedan y se quedan y se quedan, se va el tester. En especial cuando son amperajes altos. Por ejemplo, aquí estamos midiendo el amperaje que necesita este bombillo. A eso se le llama corriente nominal. Corriente nominal. Aquí, por ejemplo, tengo 1,2. ¿Lo ven?
¿Qué pasa si yo le doy vueltas a las puntas? Nada, la polaridad cambia de símbolo en el display del tester y no pasa nada, no se quema por eso. Ok, nótense ustedes, repito, él está midiendo qué lado, carga o descarga. Carga, muy bien, él está midiendo carga. Y si aquí me da 1,3 amperes como ejemplo, ¿verdad? Solamente un ejemplo, ¿cuánto me da el lado de descarga? Claro, porque el amperaje entra al lado de carga y se descarga al lado de descarga, valga la redundancia, con el mismo valor de amperios. Si 1.3 ingresa al consumidor, 1.3 sale. Recuerden que son electrones, pero ya han entregado su energía ¿a quién? A la carga. ¿Dudas sobre la prueba de intensidad? Ese cable que está ahí. Este. Sí, es el mismo Esto puede ser miliamperios. Hay miliamperios, por ejemplo, ustedes recuerdan que yo les dije, un amper, ¿cuántos miliamperios tiene? 1000. Entonces, si aquí hay 2000, ¿se puede o no se puede? Sí se puede, entonces es cuestión, pero sin embargo ustedes saben que yo con estos multímetros yo no me llevo de carátula, o sea, me refiero yo que hay unos de carátula que para mí es un poco incómodo, pero en este caso tampoco me llevo con esos porque no son autorrango, entonces hay que estar dándoles vuelta. Sin embargo, para efectos de demostración, vean ustedes que lo mismo da medir esto del lado de descarga que el lado de carga, y lo mismo me hace esto en color de cable, ya sea lado de carga o lado de descarga, porque el display lo que hace es que me tira menos aquí, pero me da el valor de amperios que están pasando. Recuerden, señores, el amperaje es lo que hace el trabajo. ¿Se acuerdan cuando les enseñé la fotografía del lobito, de los dos cerditos? Eso mismo, ustedes tienen que retener eso en su cabeza. Repito nuevamente, medición de intensidad, circuito cerrado. ¿Quién va a medir? ¿Quién va a medir intensidad con un circuito abierto? Nadie, señores, nadie. Yo necesito que el flujo se esté dando para hacer la medición. ¿Hasta ahí van entendiendo? Ok. ¿Qué pasa si estamos midiendo las luces altas de un carro, se puede hacer con eso, no se quema el tester? Sí. Si yo estoy midiendo valores de amperaje, yo uso la escala más alta. Pero si estoy midiendo miliamperaje, escuchen bien, miliamperaje, yo escojo la más baja. ¿Qué pasa? Que hay gente que está midiendo eso y llega algún gracioso y pone ignición o pone luces altas y se voló el fusible. Entonces, la recomendación es, cuando ustedes realicen esa prueba, ojalá estén solos, que nadie les esté metiendo mano. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ahora vamos a hacer la prueba de consumo y yo les voy explicando en qué consiste la prueba de consumo de un vehículo. Ok, ahí ustedes tienen cómo se coloca y la utilización correcta del multímetro para medir amperios o miliamperios en su efecto. Otro, digamos, que vale la pena decirles es que el circuito, en las dos mediciones que hemos visto, voltaje y amperaje, tiene que estar el circuito cerrado. Pero la siguiente medición que vamos a ver, que se llama resistencia, aquí cambia todo. Cuando nosotros medimos resistencia, ustedes como electricistas tienen que recordar algo. La resistencia es la oposición al paso de ¿quién? ¿Y qué es la corriente eléctrica? Electrones, exactamente. Una resistencia limita a los electrones. Entonces, como una resistencia limita a los electrones, ¿qué hace el tester inteligentemente para medir valores resistivos? Él mide una tensión nominal, hace un cálculo, un algoritmo ya viene incluido dentro del procesadorcito del tester y le da un valor a usted de resistencia. Requisito número 1 para cuando medimos resistencia: el circuito tiene que estar abierto, si no dañamos al tester. Oigan bien, para medir resistencia se solicita que
circuito esté abierto y ojalá el componente lo tengan alejado y no tocar con las manos las pinzas para que no varíe la lectura. ¿Notan algo diferente con las dos medidas anteriores? ¿Qué sería? Dice que está fuera del circuito nada más. Dos cosas. El circuito, ¿cómo tiene que estar? Apagado. Abierto. Entonces, circuito cerrado, circuito abierto, circuito cerrado. Repito, los dos primeros, circuito cerrado y circuito abierto. ¿Estamos? Entonces la medición, por ejemplo, este tester no es autorrango, entonces ya hay que estar en el inconveniente de ir buscando cuál es el que más. El autorrango tiene esa ventaja, él se acomoda, entonces no tengo que estar perillando yo ahí. Estoy midiendo resistencia y recuerden que resistencia se mide en ohmios, pero también tengo valores múltiplos y submúltiplos. Para automotriz con ohmios y kiloohmios estamos sobrados, pero en industrial ustedes manejan, por ejemplo, miliohmios. Nosotros no, para automotriz, por lo menos algo que ustedes van a hacer no es necesario, pero es necesario que sepan qué es lo que estoy midiendo aquí, qué es lo que hace el tester para esta medición. Circuito abierto, ojalá el elemento en nuestras manos, o si no, desconectarlo y medir. La resistencia me da a mí el grado de dificultad con el que los electrones van a cruzar o van a pasar. ¿Dudas? Ok. Si uno no lo puede sacar, Sí, por ejemplo, el vehículo casi todo se saca, pero hay elementos que quedan muy incómodos, entonces uno nada más les quita la alimentación, les quita los cables y mide. Recuerden que todo elemento es una resistencia, un pito es una resistencia, un bombillo es una resistencia, En ese un caso, abanico es una resistencia, un radio es un pito. en ese caso sería recomendable quitar el fusible. No, yo prefiero muchas veces el desconectar la batería, depende de lo que estén pidiendo. La resistencia de colores, cada color tiene una obligación. Sí, lo que pasa es que estas resistencias, el código de colores, ya yo no lo uso porque hay un programita de software parecido al que vimos la otra vez. Fue con ustedes que vimos el programa de... No. No hemos llegado a eso. Bueno, ok. Entonces, no hay que calcular, ya todo está hecho. Si digamos, si ya hay programas de software que usted los alimente y le tiran los valores de la resistencia. Sería como una computadora, de computadora que Y eso Ah. Ya en electrónica normal, ya de casa, que eso yo ocuparía. Es que, por ejemplo, ¿quién va a calcular valores resistivos por colores? Los estudiantes que están bajo un proceso de nuevo conocimiento. Entonces se les obliga a que mire, vea, que la lupa, ya uno con 43 años ni va a ver colores, uno nada más mide. O si no, hace un calculito matemático y saca el valor de la resistencia. Pero sí hay todo un código de colores, relatividad de la resistencia y todo, en especial en diseño, pero ustedes no van a trabajar en diseño, ustedes van a trabajar en instalación, entonces es diferente. Ok, ¿alguna duda con la medición de resistencia? Ohmios o kiloohmios. Se abre el circuito. Una pregunta ahí. Para poner una placa, yo he visto que los compañeros que han puesto resistencia de estas. Es igual, ¿verdad? Es como poner un fusible en mi casa. No, la resistencia, escuchen bien, la resistencia no es un fusible. La resistencia puede atenuar un voltaje, o sea, por caída de voltaje, bajarlo, pero no protege. Si usted baja el voltaje y algo está mal, se le quema todo y resistencia. Para mi show, ¿cómo van a tener? No, por ejemplo, usted puede hablar a nivel de eso, de resistencias, como amortiguadores de la corriente, limitadores de la corriente, pero no puede hablar como protector de un circuito, no puede hablar porque ella puede hacer que el voltaje se baje, sí, claro. ¿Por qué digamos estos chavales le ponen esa cuestión a una planta con bazooka? Ok, eso obedece a un concepto que se llama ruido electrónico, que se llama interferencia. Eso ya después lo vamos a ver, pero no tiene que ver con protección, digamos, de que, o sea, si ustedes pretenden proteger un circuito con una resistencia, lo que se va a ganar es una caída de voltaje. Es una caída de voltaje. El circuito
Implícitamente vienen resistencias que bajan el voltaje, pero porque trabajan elementos a menor voltaje que voltaje fuente. Entonces, mediante resistencias en serie se consigue caídas de voltaje, pero ya programadas dentro de un circuito. Pero no es que están protegiendo, sino más bien regulando, si lo quieren ver. Ok, vamos a ir al parqueo a realizar Sacó el alicate. las mediciones de las primeras 7 pruebas más o menos que se hacen. Les aconsejo que se lleven el cuadro porque son demasiadas pruebas y que son necesarias para comprobar y para hacer bien